nombre. Gloria. ¿Y su pueblo? En victoria. Ahora otra. ¿Quién viene? Cristo. ¿Sabe que yo estaba meditando, hermanos, en el canto del pastor, donde decía que Cristo viene? Y yo les quiero decir un poco, si gustan tomar asiento ahorita, en reverencia a la palabra, les pido que se pongan de pie, pero les quiero platicar un poco, hermanos. Yo sé que muchos no acostumbran predicar lo que pasa antes. Cuando el Señor me vienen y me dicen que me va a tocar predicar hoy, como todo predicador, como todo pastor, todo profeta que se para en un púlpito, le pide revelación divina al Señor, que nos revele la palabra que Él quiere que llevamos a su pueblo. Pues yo, hermanos, esa noche que me dijeron, yo me puse a orar y le dije: Señor, revélame la palabra que tú quieres para el pueblo. Y pues no se tardó el Señor en contestarme vía un sueño. En la mañana estuvimos hablando de los sueños, como el Señor nos habla a través de sueños. Pues a mí me dio un sueño y yo no miraba nada, hermanos. Yo nomás escuchaba su voz que me decía: el que esté limpio, límpiese más. Y yo me levanté, hermanos, como a las 3, 4 de la mañana a orar, y esa voz retumbaba en mis oídos. Decía: el que esté limpio, límpiese más. Entonces yo busqué, hermanos, lógico, lo que uno hace cuando el Señor le da palabras, se busca en la Biblia qué es lo que está hablando. Y si usted se va a Apocalipsis 22:11, ahí van a ver por qué el Señor me decía que el que esté limpio, límpiese más. Cuando estén ahí, hermanos, indiquen con un amén. Se siente el fuego, hermanos. Yo le doy gloria a Dios porque mire que esta iglesia se deja llevar por el Espíritu Santo. Yo sé que estamos un poco tarde, son las 2:30, pero el Espíritu Santo obró, preparó los corazones, se depositó el Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Yo tengo fe que el Señor los ha preparado para esta palabra. Amén. Y vamos a leer, hermanos, Apocalipsis 22:11. Si gustan pararse en reverencia a la palabra. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hermanos, aquí podemos ver que el apóstol Juan hablaba del que sea inmundo todavía. También vemos que dice que el que sea injusto siga siendo injusto. ¿Por qué, hermanos? Porque ya hemos endurecido nuestro corazón, porque no hicimos caso a la verdad cuando se nos habló, o estuvimos en esta vida cristiana y nos devolvimos al mundo olvidándonos de dónde nos rescató el Señor. Por eso aquí dice: el que sea inmundo todavía. Pero también si se fija, dice: el que es justo, practica la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué significa eso? El que esté limpio, límpiese más. ¿Por qué limpiarnos más, hermanos? Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué me das esta palabra? ¿Por qué limpiarnos más? Y me contestó: porque yo ya vengo pronto. Amén. Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué me has dado esta palabra? Si gustan tomar asiento, hermanos. Nomás es la introducción, todavía no entramos al mensaje. Yo le decía al Señor: ¿por qué eso, Señor? ¿Por qué el que limpie? Que se limpie más el que esté limpio. Porque todos los días nos ensuciamos. Y todos los días nos tenemos que limpiar más. Dice su palabra que el que diga que no es pecador es un mentiroso. Porque todos los días pecamos, de una manera u otra. Pero eso aquí nos dice que el que esté limpio, que se limpie más. Yo decía: Señor, ¿pero por qué? Y luego, hermanos, yo me puse a leer toda esa parte. Pues yo creo que no he leído Apocalipsis, pero me di cuenta que este es el último capítulo de la Biblia. Yo le dije: Señor, wow, me llevaste al último capítulo de la Biblia. Por eso me decía: es que yo ya vengo pronto. Estamos en los últimos tiempos. Esto es lo último que queda por cumplirse para que Él venga. Amén. Entonces, hermanos, pues
yo oré, me acosté, me puse a orar, no pude dormir. Ya cuando acabé de orar me acosté, hermanos. Y yo, pues, ya saben lo que uno hace cuando no tiene nada que hacer. En vez de ponerse uno a leer la Biblia, me puse en Facebook, el vicio de todos, me puse a ver internet y ahí me salían muchos mensajes de perseverancia. Y yo no entendía que el Señor quería hablarme de eso. Yo no puse el que esté limpio, límpiese más junto con la perseverancia. Yo miraba muchos mensajes, hermanos. Cuando después de que me volví a acostar, yo miraba muchos mensajes de perseverancia. Total, me volví a dormir. Entonces vuelvo a tener otro sueño. Y me dice el Señor, Marcos capítulo 13. Así nomás me dice, Marcos 13. Si gustan irse para Marcos, ahorita vamos a ver por qué el Señor me llevó a esa palabra después de haberme dicho que el que esté limpio, límpiese más. Vamos a estar en el capítulo 13 de Marcos. Como les digo, no he empezado, esto nomás es la introducción para el mensaje. Y antes de continuar, hermanos, yo me quiero poner en las manos del Señor. Le quiero dar la honra y la gloria al Señor por haberme permitido estar aquí en su casa, trayendo su palabra, por ser portadora de su voz. Le doy las gracias a los pastores porque hoy sí, como dicen, me tocó una doble porción. Me tocó traer el estudio de la escuela dominical y me tocó traer la palabra, y yo me siento bien contenta con los pastores porque han tenido esa confianza conmigo. Y yo le quiero dar la honra y la gloria al Señor porque sé que es la gracia del Señor el que hace, que nos permite poder ser portadores de su voz. Y antes de seguir, hermanos, yo me quiero poner en sus manos, si gustan pararse para hacer la oración. Poderoso y grande Dios, te doy las gracias, Señor, de nuevo, Padre, te exalto, Señor. Te doy la honra y la gloria solo a ti, Padre, porque me has permitido, Señor, estar en tu casa de nuevo, Padre. Sé que somos bienaventurados, Padre, todos los que estamos en tu casa el día de hoy, Padre. Ahora, Señor, te doy las gracias, Padre, por permitirme ser portadora de tu voz, Señor. Te pido, Padre, que le añades poder a tu palabra, Señor, para que cada corazón, cada oído, Padre, que lo escuche, cada persona que esté presente, Padre, y cada persona que lo escucha por YouTube, Señor, te pido, Señor, que ellos puedan recibir esta palabra, Señor, y que pueda ser rema en sus corazones, Padre. Tú nos has hablado, Padre, y sabemos, Señor, que estamos en los fines del tiempo, Padre, de estos tiempos, Señor. Sabemos que tú estás a la puerta, Padre, que tú estás a punto de entrar, Padre, y venir con nosotros, Padre. Te doy las gracias, Señor. Te pido, Señor, que le añades poder a esta palabra, Señor. Te pido, Señor, que pases un carbón encendido por mis labios, Señor, para que toda palabra que salga por mis labios, Señor, pueda ser aprobada y inspirada por tu Santo Espíritu, Señor. En este momento, Padre, me quito yo, Padre, y te pongo a ti, Señor. Te invito, Señor, a que seas tú, Señor, el que habla a través de mí, Padre. Que ni una palabra que salga de mi boca, Padre, pueda ser en mi entendimiento, Señor, sino a través de tu Santo Espíritu, Padre. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Como les decía, hermanos, después de que me dio el primer sueño que decía el que esté limpio, límpiese más, me llevó a Marcos 13, versículo 3 hasta el 13. Y vamos a leerlo ahí, hermanos. Ahí vamos a entender por qué él puso los dos mensajes juntos. Dice, si miran el sobrenombre que tiene aquí en la Reina Valera de estudio que tengo yo, dice la señal de los tiempos y el fin de la era. Dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos,
porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeran para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí, hermanos, podemos ver que los discípulos le pedían señales del fin, de su venida. Ellos querían saber cómo se iban a dar cuenta, así como nosotros. Yo creo que todos queremos saber las señales para cuando Él venga, nosotros estar preparados. Por eso es que decía, el que esté limpio, límpiese más, porque no sabemos cuándo Él viene, ni los ángeles saben la hora de cuando Él viene. Por eso tenemos que siempre, como dice aquí, perseverar. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero también nos advierte, si usted se fija en el versículo 5 y 6, dice, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Vendrán muchos en su nombre. Yo creo que ya miramos eso. Hay muchos que engañan a la gente, que predican cosas que no están en la palabra. ¿Cómo vamos a saber nosotros que es una doctrina falsa? O que nos están predicando algo que no es el evangelio. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que saber este libro del derecho hasta el fin, desde el principio hasta el fin. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente así nadie nos va a poder engañar. Porque aquí nos advierte, el Señor nos dice, vendrán muchos en mi nombre. Mirad que no te engañen. Tenemos que cuidarnos que no nos engañen. Si ustedes se fijan en todo lo que menciona aquí de los terremotos, no hace mucho hubieron varios terremotos en un corto periodo de tiempo. Los rumores de guerra ya las hay. Todos estamos ahorita en Estados Unidos. Esta es la nación donde más se rumoran guerras. Esta es la nación que muchas otras naciones quieren tumbar. ¿Por qué? Porque es una nación fuerte. Por eso, si usted se fija, todo lo que dice aquí ya está ocurriendo. Pero ¿qué nos dice el Señor al fin? Que tenemos que perseverar. Y hoy, hermanos, el Señor les dice, persevera, porque el fin está cerca. Amén. Ese es el nombre de mi tema, que yo se lo pedí al Señor que me diera un tema a Él, y Él me dijo, persevera, porque el fin está cerca. ¿Qué es perseverar? La palabra persevera significa mantenerse firme y en una manera constante de ser o de obrar, a pesar de sus fracasos. O significa que no puede parar, permanecer, firmeza, permanecer sin cambios o modificaciones. Eso es perseverar. Sin cambios, fíjese que dice, sin cambios o modificaciones. Normalmente cuando nosotros dejamos de perseverar, cambiamos o modificamos nuestras rutinas, ya sea la rutina que tenemos de orar, ya sea la rutina que tenemos de leer la Biblia, de hablar con Dios, etc. Hay veces que tenemos una rutina, como yo les digo, por ejemplo, yo tenía la rutina todas las mañanas a las 5 de la mañana, yo ponía mi alarma, yo decía, me voy a levantar, voy a orar. Yo dejé de perseverar en esta rutina, ya ni me levantaba, hermanos. Yo dejé de perseverar. Cuando el Señor me da esta palabra, el Señor me estaba hablando a mí primero. Porque yo había dejado de buscar las cosas del reino. Dice, buscar primeramente las cosas del reino, y todo lo demás será añadido. Yo había dejado, yo había modificado. Al modificar, yo dejé de perseverar. Yo dejé de orar, yo dejé de ayunar. No me daba cuenta.
todo lo que yo vi, todas las rutinas, cómo las había dejado, porque decía, como quiera me paro y como 15 minutos de una oración. Yo creo que en mi casa ahorita, nosotros tenemos un altar, ahorita está ocupado mi altar, pero hemos dejado esa rutina que teníamos yo y mis hijos. Hemos dejado la rutina de cada noche llegar a nuestra casa y encerrarnos en ese altar y orar y adorar. Esa rutina la hemos dejado. Por eso cuando el Señor me da esta palabra, el Señor me habló a mí primero. Y yo sé que es tiempo de perseverar, porque como me dijo, yo ya vengo. Y yo vengo por alguien que esté perseverando. Siempre tenemos que mantenernos limpios, como les decía de un principio. ¿Y cómo nos vamos a mantener limpios si no perseveramos? Si no perseveramos en la palabra. Tenemos que perseverar hasta el fin. ¿Cuál fin? ¿Cuál fin? La venida de Cristo. Cuando Él venga por nosotros. No podemos limpiarnos más si no seguimos perseverando. ¿Y limpiarnos de qué? Como les dije anteriormente, de todo pecado, porque todos los días pecamos. No hay ni un día que no pequemos. Por eso todos los días tenemos que limpiarnos más. Si tú nomás llegas y te sientas y no perseveras, no estás yendo a esa milla extra. Perseverar requiere esforzarte. No estás yéndote a un paso extra para mantenerte limpio. ¿Crees que ya con que yo ya fui salvo, ya no tengo que perseverar? A mí ya recibí a Jesucristo, ya soy salvo, ya. Aquí nos dice claro, mire, en el versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Nos dice que seremos aborrecidos por causa de su nombre, pero nuestro trabajo no es aborrecer a la gente para atrás. Nuestro trabajo es perseverar. Dice su palabra, bienaventurados los que son aborrecidos por mi nombre. Mira, cuando este tiempo venga, hermanos, es que el Señor viene pronto. Vamos a ser aborrecidos, pero por su nombre, y eso nos hace bienaventurados. Solo tenemos que seguir perseverando. Dice, la perseverancia es requerida en el reino de Dios. El Señor no busca flojos, eso ya lo sabemos. El Señor no anda buscando gente floja. El Señor anda buscando valientes, esforzados, gente que se esfuerce, que persevere hasta el fin. El Señor ya nos perdonó, ya nos lavó con su preciosa sangre. Pero para mantener la salvación tenemos que perseverar, porque en cualquier momento podemos caer. Tenemos que mantenernos firmes. Dice él en su tema, tienes que perseverar porque el fin está cerca. Porque Él está a la puerta, a punto de llegar. Y nosotros estamos dormidos. No hemos perseverado. Todos estos días yo creo que el Señor nos ha preparado. El domingo pasado, ¿qué nos dijo? Tengan un encuentro con Cristo. Y luego el martes o el jueves, abran sus ojos espirituales, cierren sus oídos y sus ojos espirituales, sus ojos carnales, y abran lo espiritual. Tenemos que seguir porque el Señor viene, y viene por una iglesia limpia. Amén. Por eso nos dice, límpiese más. ¿Sabe que la perseverancia es una cualidad que nos falta a muchos? Muchos no queremos perseverar. Para nosotros creemos que perseverar es nada más venir aquí a la iglesia a un culto o dos y ya no venir. O venir y ya salir de aquí oras, aquí lees la palabra, aquí adoras y ya con eso tienes. Eso no es perseverancia. Perseverancia significa que tenemos que estar siempre firmes, siempre buscando llenarnos de la presencia de Dios. No nomás en la casa de Él, afuera de la casa de Él. Nunca debemos de bajar la guardia. Siempre debemos de mantenernos activos. No debemos de dejar de orar, de leer la Biblia, de dejar de ayunar. A veces simplemente dejamos la comunión con Dios. Así, nomás la dejamos. Creemos, como les digo, que porque ya recibimos a Cristo, ya no tenemos nada que hacer. Ya somos salvos. A veces, hermanos, que uno como yo he descuidado esa perseverancia que yo tenía, de buscar al Señor, de orar, de adorarle en mi casa, y mi espíritu se entristece. No se entristece, mi espíritu está débil. ¿Qué pasa? Viene Satanás y me hace como quiere.
y mi espíritu no puede pelear. ¿Por qué? Porque le he dado más de comer a la carne que ni al espíritu. Mi espíritu está débil. Es cuando el enemigo sabe que estás débil, tu espíritu, y viene y te ataca. ¿Y qué pasa? Caes. Amén. Caes, hasta lo más profundo caes. ¿Por qué? Si tú hubieras estado alimentando tu espíritu con tu adoración, con la palabra, tú no cayeras. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia que nos cuenta el pastor de los dos perros? Que habían dos perros de pelea, que el Señor salía y apostaban y ponía a los dos perros a pelear y decía, este va a ganar, porque este es el que va a ganar, y ese es el que ganaba la pelea. Porque a uno no le daba de comer por días y al otro sí. Uno estaba débil y el otro no. Así hacemos nosotros, hermanos. Le damos más de comer a la carne y el espíritu que se muera de hambre. ¿Y de qué hambre hablo yo? ¿Con qué alimentamos al espíritu? Con la palabra de Dios. Amén. Con la oración, con nuestra comunión con Dios, con nuestra adoración, con todo lo que tenga que ver con el reino, con todo eso. Pero no, ¿qué hacemos? Lo dejamos que se muera de hambre espiritualmente. Por eso llega el enemigo y nos zarandea y nos avienta al pozo hasta nos rendimos. Ya después estamos en una esquina, ahí sin movernos, sin hacer nada. Es más, vienes y no te gozas, si es que vienes, porque hay unos que ni vienen. Ya el diablo los zarandeó, los aventó para afuera y agarró lo que él quería. Y lo que pasa, cuando viene la prueba, viene todo, estás tú afuera, ya no puedes defenderte. ¿Por qué? Porque tu espíritu está débil. Si nos vamos, hermanos, a Mateo 4, del 1 al 4. Si gustan acompañarme, cuando estén ahí, indiquen con un amén. Mateo, capítulo 4, del 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, hermanos, podemos ver a quién alimentó el Señor. ¿A quién estaba alimentando más el Señor? ¿A su espíritu o a su carne? Él le contesta a Satanás, al tentador, como dice aquí su palabra, le contesta con la palabra. Amén. ¿Por qué con la palabra? Porque ahí con la palabra nos damos cuenta que él estaba alimentando su espíritu. Y su carne era la débil, el espíritu era el que estaba fuerte. Y él pudo contestarle a Satanás con la palabra. ¿Qué hace? Dice la palabra de Dios, resiste a Satanás y huirá de ti. ¿Cómo lo vas a resistir si no has estado perseverando? Si no has estado buscando de Dios. No podemos perseverar así. Dice que tenemos que cuidarnos, que no nos engañen. ¿Cómo nos engañan, hermanos? Leyendo la palabra, nadie te engaña. Amén. Si lees la verdad, nadie te puede engañar, porque es la verdad. Por eso nos dice que no tenemos que siempre cuidarnos que no nos engañen. Pero ¿cómo? Leyendo la palabra. Nadie va a mover tu fe si tú lees la palabra. Nadie te podrá confundir, porque tú sabrás la verdad. Nosotros hemos dejado de perseverar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da vida, es el pan de cada día. Amén. Esto es lo que debemos de estar comiendo todos los días, más que ni la comida. Esto es lo que debe estar en nuestra mesa, más que ni el pan. Y cuando hablo del pan, estoy hablando no de la palabra de Dios, de pan, de comida. ¿En qué nosotros hemos dejado de perseverar? Pero ¿en qué debemos de perseverar, hermanos? Les voy a dar unos cuantos puntos en qué deberíamos de perseverar. Deberemos de siempre perseverar en la fe. Tenemos que perseverar en la fe, porque no podemos agradar al Señor sin fe. Escrito está, nuestra fe siempre debe estar activa. En Hebreos 11,
Del 1 al 3, vámonos ahí para ver qué es lo que nos dice el Señor. Hay que respaldar todo con la palabra del Señor. Hebreos 11, del 1 al 3. Mire lo que dice, hermanos, de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí vemos, hermanos, cómo tenemos que estar, por qué nuestra fe debe estar activa. Aquí nos dice que nuestra fe es la que tiene que estar activa en todos momentos, porque no agradamos a Dios si no tenemos fe. Si usted se va al versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto yo creo que esto de la fe en la clase de predicadores no la han dicho. Yo no me puedo parar aquí a predicar de un Cristo que yo no conozco, de un Cristo en que yo no creo. Amén. ¿Cómo me voy a parar yo aquí a hablarles de la fe si yo no creo en Él? ¿Cómo nosotros vamos a predicar allá afuera de un Cristo que no tenemos fe nosotros mismos, que no creemos en Él, que no lo conocemos? Por eso siempre tenemos que mantener nuestra fe activa, siempre. El apóstol Pablo exhortaba a los discípulos que permanecieran en la fe y les decía que era necesario que se permanecieran. ¿Qué es permanecer? Perseverar. Él siempre los exhortaba. Tenemos que siempre mantener nuestra mirada en el autor y consumidor de la fe, que es Jesucristo. Amén. Siempre mirando hacia arriba. Muchos dicen mirando hacia adelante. No, mirando hacia arriba. Amén. Siempre mirando hacia arriba, porque luego nos pasa que miramos para los lados y te desvías. Dejaste de poner la mirada en el consumidor y autor de la fe, que es el Señor. Siempre tenemos que mirar hacia arriba. Creyendo que Él es el que nos va a sacar de todo. Esa es fe. Creer en lo que no se ve, confiar en Él. La fe no nomás es creer, tenemos que confiar en el Señor. Amén. Que cuando venga la prueba, cuando tengamos las ganas de no perseverar, de no seguir adelante, que Él sea el que nos saque para adelante. Tenemos que tener esa fe en Cristo, bajo cualquier circunstancia. Tenemos que mantenernos en la fe, llenos de gozo espiritual, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Otro punto, hermanos, en que tenemos que siempre perseverar es la obediencia o la santidad. Debemos de siempre esforzarnos a perseverar en la obediencia, en la doctrina en la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo. Amén. Recuerden que sin santidad nadie verá el cielo. Amén. Porque ahí está. En Primera de Crónicas 28, 7. Vamos a ir ahí, hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 7. Dice, asimismo yo confirmaré tu reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Aquí él confirma que el reino, dice, confirmaré su reino para siempre. Si se esfuerza a poner por obra mis mandamientos. ¿Qué son los mandamientos de Dios? La obediencia. Para que nosotros podamos estar obedeciendo a Dios, tenemos que obedecer sus mandamientos. Aquí nos asegura que si nosotros nos esforzamos, Él nos confirma que estaremos en su reino para siempre. Siempre tenemos que perseverar en la obediencia, en la santidad, en mantenernos limpios, libres de pecados. Para heredar el reino, ese es uno de los pasos más importantes aparte de la fe.
Tenemos que siempre obedecer a Dios, obedecer la palabra, lo que está escrito aquí. Otro punto, hermanos, muy importante en el que tenemos que perseverar es en la doctrina de Cristo, la enseñanza. Amén. Si usted se va a 2 de Juan, capítulo 1, porque nomás hay un capítulo. Versículo 9 al 11. En 2 de Juan 1, 9 al 11 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¡Wow, hermanos! ¡Wow! Aquí nos dice el Señor que tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Para que nadie nos engañe. Como les decía ahorita temprano, para que nadie nos engañe. Cuando alguien venga con una doctrina que no sea de Cristo, que ustedes lo han visto, a veces van y nos tocan la puerta y quieren hablar con nosotros. No voy a decir qué religión es, pero a veces van y nos tocan la puerta. Miren lo que dice. Dice, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Imagínense, hermano, participa en sus malas obras, en una falsa doctrina. Está escrito, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cuando viene alguien y le toca la puerta, porque por lo regular así pasa, vamos a nuestra casa, nos toca la puerta y te puedo dejar este folletito, ya recibiste todo el folletito, aquí te está hablando el Señor. Eso es participar en esa mala obra. Tan siquiera con decirle bienvenido, estás participando en eso. Por eso siempre tenemos que estar firmes en la doctrina de Cristo. Amén. La enseñanza, hermanos, la enseñanza es bien importante, bien importante. ¿Cómo vamos a ver? Hay muchos que leemos la Biblia y yo sinceramente yo no la entiendo toda. Sería mentirosa si les digo, oh, yo todo lo que leo lo entiendo. No, hermanos. Pero ¿cómo yo voy a recibir? ¿Cómo yo voy a poder entenderla? ¿Cómo la voy a entender? ¿Solo en mi casa leyéndola? No, hay enseñanzas. A veces que tenemos enseñanzas. Esta iglesia, ustedes saben que enseñanza es lo que sobra. Aquí el Señor nos ha instruido, nos ha levantado, los que son partes de las enseñanzas. Aquí el Señor, aquí es donde tenemos que estar, en la enseñanza, porque eso nos está enseñando la doctrina de Cristo para cuando estemos afuera, nadie nos pueda confundir. Yo nunca había leído este texto, hermanos, donde dice, porque el que dice bienvenido, tan siquiera por decir bienvenido, participamos en eso. ¿Qué pasa cuando no venimos a las enseñanzas? No nos instruimos en la doctrina de Cristo. Imagínense, si no hubiéramos leído esto hoy, para los que no saben, y le dicen el bienvenido a alguien, ¿qué dice? Participas en las malas obras. ¿Dónde es donde siempre debemos de estar? En la enseñanza, porque ahí es donde nos vamos a instruir, ahí es donde vamos a aprender la palabra. Hay muchos que dicen, no, pues yo no vengo a la de los predicadores, a la enseñanza de los predicadores, porque pues yo no quiero predicar. No, te llenas de la palabra. Yo venía con eso también, yo no quiero predicar. Hay unos que vienen nada más a poder entender la palabra, porque lo que se habla en estas enseñanzas es la palabra de Dios. Puede ser una palabra que salga de ahí que tú no sepas, que tú no entiendas, y ahí te la revela el Señor, el significado de la palabra en las enseñanzas. Tenemos que perseverar en las enseñanzas. A mí me dicen loca, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí me la paso martes, miércoles, jueves. Y si hay algo el lunes en la mañana, martes, miércoles, jueves. Antes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué, hermanos? Porque yo tenía esa sed y esa hambre. Sigo con esa sed y esa hambre de aprender lo que es la sana doctrina de Jesucristo. Amén. Porque yo no he andado en diferentes iglesias, pero sí anduve con los testigos de Jehová, con los pentecostés, con mi hermano anduvo con los mormones. Todo eso te confunde. Todos los testigos de Jehová salí bien confundido. Yo no le puedo decir que yo aprendí nada ahí.
Por eso es que yo busco las enseñanzas. Las enseñanzas son bien importantes. Es bien importante perseverar en la enseñanza. Y dice la palabra del Señor que los insensatos desprecian la enseñanza. Los insensatos, los necios desprecian la enseñanza. Yo no entiendo cómo alguien puede despreciar la enseñanza si es la doctrina de Cristo la que le están enseñando. Tenemos que siempre mantenernos en esa enseñanza. No les digo que en una iglesia, pueden hacerlo en su casa. Pueden hacerlo en su casa. Escudriñar la palabra. Escudriñar la Biblia. Entenderla, meditar en ella y vivirla. Otro punto, hermanos, que tenemos que siempre perseverar también es en la oración. Tenemos que permanecer firmes en la oración. Tenemos que orar sin cesar. Sin cesar significa sin parar. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Dios nos habla cuando leemos la palabra. Pero cuando nosotros oramos, nosotros estamos conectándonos con Dios. Nosotros estamos hablando con Él. Creamos una hermosa relación con Él. Esa relación tiene que permanecer firme hasta el fin. Tenemos que siempre mantenernos firmes en la oración. Siempre, porque el Señor nos revela tantas cosas a través de la oración. Siempre tiene que uno no deje de perseverar en la oración. Porque el Señor nos habla a través de la oración, nos advierte a través de la oración, nos enseña muchas cosas a través de la oración. En Colosenses 4:2 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice perseverar en la oración, siempre velando en ella con acción de gracias. En Colosenses 4:2 tenemos que perseverar, hermanos. Este camino es largo y tenemos que caminar lentos pero seguros. Perseverar no significa que salgas corriendo, significa que te mantengas firme. Amén. Firme en la palabra del Señor, firme en la fe, firme en la doctrina, firme en la oración, firme en todo lo que tenga que ver con el reino de los cielos. Tenemos que mantenernos firmes, aunque caminas despacito. Hay una canción que a mí me encanta mucho de los Pistoleros de Cristo que dice: vamos como elefantes lentos, pero vamos a llegar. Amén. ¿Cómo camina un elefante, hermanos? Bien lento, pero va a llegar. Este camino no se camina, no se corre, porque te vas a cansar. Te vas a cansar. A unos 2-3 años vas a estar derrotado en el mundo, porque corriste en este camino. Cuando uno viene a este camino, quiere correr, quiere pararse a predicar, se echa unos llamados que el Señor ni nos ha dado. Se hacen unos llamados que no es que el Señor me está llamando a que yo predique, me está llamando a que yo sea pastor, me está llamando a que yo sea esto y lo otro cuando acabas de convertirte. Queremos correr. Esta carrera no se corre, porque nos desgastamos, nos cansamos, nos quedamos sin fuerzas. Esta carrera, perseverar, es mantenerse firme y caminar lento, saborear el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, saborearlo y caminar lentos, como dice la canción, como elefantes lentos, pero vamos a llegar. Amén. Aunque vayamos despacio. Siempre tenemos que ir en este camino agarrados de la mano de Dios. Como les dije, mirando hacia arriba, no hacia el derecho, no hacia la izquierda, y mucho menos miren para abajo. Siempre mirando para arriba y agarrados de la mano de Dios. Una persona, hermano, que no persevera es una persona conformista. Está conforme con su estado. Están conformes. No es una persona que se esfuerza en todo. Es una persona que nomás viene y se sienta y yo no quiero moverme de aquí. Esa es una persona que no persevera. Una que persevera siempre hacia adelante, siempre buscando, siempre perseverando en todo lo que tiene que ver con el Señor. La Biblia nos da muchos ejemplos de hombres que perseveraron, de hombres y mujeres que perseveraron. Nos dio a Noé, a Moisés, a José, al apóstol Pablo. Todos ellos se mantuvieron firmes. Todos ellos se mantuvieron firmes en lo que hablé, porque cité varias citas bíblicas donde el apóstol nos habla.
Pero el mejor y perfecto ejemplo, hermanos, de la perseverancia es el Señor Jesús. Amén, aleluya. A él lo escupieron la cara, lo golpearon, lo maldicieron, ustedes lo crucificaron. Antes de esa crucificada que él tuvo que pasar, nomás en el pedazo donde lo arrestan y le hacen todo lo que le hacen, ¿usted cree si él no hubiera perseverado, dónde estuviéramos nosotros? No hay mejor ejemplo que tenemos que seguir. Dice su palabra que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Jesucristo. No les puedo poner otro ejemplo de hombres que perseveraron más que Cristo, porque todos saben la historia de Cristo. Imagínense, hermano, que a la primera azoteada que le dieron, al primer golpe, él dijera ya. Y tuvo miedo, porque se metió a orar y le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos hecho como Jesucristo y decirle al Señor: si es posible que no pase esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Tiramos la copa, tiramos la toalla. No buscamos la voluntad de Dios. No hacemos como hizo Jesucristo, que perseveró hasta el fin. ¿Por qué perseveró el Señor hasta el fin? Para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados, para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos seguir ese ejemplo? ¿Por qué nos cuesta? Es más fácil correr al mundo. ¿Por qué nos cuesta tanto limpiarnos más? Porque no perseveramos, porque descuidamos su presencia. Él perseveró, hermanos. Él perseveró hasta el último momento, porque aún en la cruz él decía, le hablaba con el Señor que los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. Aún en la cruz, sin tener nada que tomar, hermanos, porque pidió agua antes de morir. ¿Ustedes creen que ustedes pueden perseverar así? Es duro, pero nuestro mejor ejemplo es Él. Y no nos pide que pasemos eso que Él pasó. Por eso Él pasó eso, para que nosotros no pasáramos eso. A la primera que me mira mal el hermano, ya no vengo. Eso no es perseverar. A la primera que el pastor no me saludó, no, hombre, ya ni voy a ir. O voy a ir, pero no me voy a gozar, para que mire que estoy enojado. Ustedes imagínense que el Señor hiciera eso. ¿Dónde estuviéramos nosotros? No se hubiera cumplido el pacto que el Señor tenía, si Él hubiera dejado de perseverar. Hermanos, Cristo viene pronto. Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Para nosotros ser esa iglesia, tenemos que perseverar hasta el fin. Porque el clarito lo dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cristo está tocando a la puerta. Por eso hay que limpiarnos más y perseverar, porque el fin está cerca, hermanos. El fin está cerca. El Señor está a punto de tocar, está a punto de sonar la trompeta. Amén. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? Sentados. Hemos dejado la oración, la enseñanza, hermanos. ¿Sabe que a mí me da una tristeza, hermanos, cuando estamos aquí el día de los predicadores y nomás sabemos 4 o 5 personas? No se trata de la clase, hermanos. Se trata de la palabra del Señor. La palabra que nos da vida. El pan de la vida, hermanos. No se trata de quedar bien con el pastor. Él viene y nos instruye con este libro, que es el libro de la vida. Qué tristeza, hermanos, que hay enseñanza y no llegan. Hay oración, hermanos, a las 5 de la mañana y la gente no llega. Qué tristeza ver eso, hermanos. Si yo puedo y otras hermanas pueden con todo y niños venirse aquí a las 5 de la mañana, no hay excusa para que no lo hagan. Pero ¿qué pasa? Hemos dejado de perseverar. El Señor nos va a pescar cuando venga la pulga. En vez de estar orando, en vez de estar aquí en la oración dormidos. Porque el Señor me habló claro en ese sueño. Me dijo: vengo pronto y predícales esto. Él nos da la recompensa. Si usted se va a Santiago, vámonos a Santiago, capítulo 1, versículo 12.
Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado todo el que ha resistido la prueba. Esta vida es una prueba. Nadie puede decirme ahorita que la vida no es una prueba. Esta vida es una prueba. ¿Cómo vamos a ser coronados? Si perseveramos. Esa es nuestra recompensa. Y no estamos solos, hermanos. El Señor nos da la victoria. Dice que somos más que vencedores en Cristo. Gloria a Dios. Dice el Señor, nos los dejó bien claro: en el mundo tendrás aflicciones, pero no temas, porque yo he vencido el mundo. Amén. Él que venció el mundo está con nosotros como poderoso gigante. Entonces, ¿cuál es la excusa para no continuar, para no perseverar? No hay excusas si tenemos al poderoso al lado de nosotros. Amén. No hay excusa. Él nos da la fortaleza para vencer. Él nos ayuda a perseverar. No hay excusa, hermanos. Vámonos a 1 de Juan 2:25 y ahí voy a cerrar. 1 de Juan 2:25. Vamos a leer desde el 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. ¿Cómo vamos a recibir esa promesa, hermanos? La vida eterna, ¿cómo? Perseverando hasta el fin. Amén. Porque clarito nos lo dice, tienes que perseverar hasta el fin para ser salvos. Amén. Para nosotros recibir esta promesa de la que habla aquí, que es la vida eterna, tenemos que perseverar. Y en esta tarde, hermano, yo les invito que si usted ha abandonado o ha dejado de perseverar en la oración, en la fe, en la obediencia, que venga y se ponga a cuentas con el Señor y que le pida perdón al Señor. Póngase a cuentas, vuelva a ponerse de pie, párase en esa roca que es Cristo. Siga perseverando, hermanos, porque el fin está cerca. Amén. Pídale perdón a Dios si ha abandonado esa carrera, la carrera que es el Evangelio. En esta tarde yo les invito a que se pongan a cuentas y sigan perseverando, porque el fin está cerca. Que Dios los bendiga, hermanos. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido.